Hola, buenas noches, chicos. Hoy vamos a aprender y a practicar los 4 pasados más importantes del español. Pretérito perfecto, pretérito indefinido, pretérito imperfecto y pretérito pluscuamperfecto. Así que vamos a mirar al pasado. ¿Estáis preparados? Pues vamos allá. Comenzamos con el primer tiempo, que es el pretérito perfecto. Este tiempo verbal está formado por 2 verbos. En primer lugar, el presente del verbo haber, yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, vosotros sabéis, ellos han, más el participio del verbo que queremos utilizar. Si es regular, será terminado en ado o ido. Pero tenemos que tener en cuenta que hay muchos verbos que tienen un participio irregular, como por ejemplo los que tenemos en esta lista. El verbo abrir, si fuera regular, sería abrido, pero el participio es abierto, de decir dicho o de escribir escrito. Estos verbos los tenemos que estudiar y memorizar. ¿Cuándo usamos el pretérito perfecto? Pues en acciones pasadas que están relacionadas con el presente. Por ejemplo, este mes he visitado a mi familia de Madrid. También para decir si una situación ha sucedido sin especificar cuándo. ¿Has viajado alguna vez a Australia? Los marcadores temporales que nos van a ayudar en el pretérito perfecto son hoy, esta mañana, este fin de semana, este verano, siempre, nunca, alguna vez, ya, todavía, aún, o la estructura hace con una expresión cercana. Este tiempo verbal lo vamos a poner en contraste con el pretérito indefinido. El pretérito indefinido, la forma es mucho más fácil, está agrupado en los verbos terminados en ar o los verbos terminados en ir, como yo trabajé o yo comí. Estas serían las formas regulares. Además, tenemos que tener en cuenta que hay muchas formas irregulares. Verbos que cambian la vocal E por I, como pedir, él pidió, o la O por la U, como dormir, él durmió. Y además el verbo ir y ser, que son completamente irregulares. Además tenemos un grupo de verbos que cambia totalmente su raíz. Son estos verbos que tenéis aquí, como el verbo saber, el verbo poder, haber, hubo, el verbo conducir, condujo. A todas estas bases le añadiremos las terminaciones que ya conocemos. Lo usaremos, este pretérito indefinido, para hablar de un hecho completo, terminado, en un momento determinado del pasado. Por ejemplo, la semana pasada fui al cine con mi novio. Cuando la semana pasada es algo ya terminado, no tiene relación con mi presente, es una acción corta. Los marcadores temporales que utilizaremos serán ayer, anoche, el fin de semana pasado, el verano pasado, una fecha concreta en el pasado, en 1986 o el 13 de abril, o la estructura hace más una cantidad de tiempo. Por ejemplo, vamos a poner en práctica. ¿Qué utilizamos? ¿Pretérito perfecto o pretérito indefinido? Esta mañana, levantarse él muy temprano. Si yo digo esta mañana, está relacionado con mi presente. Por lo tanto, utilizaremos el perfecto. Esta mañana él se ha levantado muy temprano. Vamos a ver otro ejemplo y vamos a prestar atención a esos marcadores. Por ejemplo, anteayer, estar nosotros en una fiesta. Anteayer es un momento muy concreto en el tiempo y está en nuestro pasado y por lo tanto utilizaremos el pretérito indefinido. Anteayer nosotros estuvimos en una fiesta. Muy bien, pues teniendo estos 2 tiempos claros, vamos ahora a pasar al tercer tiempo verbal del pasado, que es el pretérito imperfecto. También tenemos 2 grupos. La conjugación de los verbos terminados en ar, como cantaba, trabajaba, los verbos terminados en er o ir, como vivir, yo vivía, tú vivías, él vivía. Esas son las formas regulares. Luego tenemos también
tres verbos irregulares, como por ejemplo el verbo ir, yo iba, tú ibas, él iba, el verbo ser, yo era, tú eras, él era, o el verbo ver, yo veía, tú veías y él veía. Ojo con la pronunciación de este imperfecto. Bien, pues ¿cuándo vamos a usar este tiempo imperfecto? Pues bien, en primer lugar, para describir a personas o cosas en el pasado. Mi ordenador era muy malo, tenía poca memoria. En segundo lugar, hechos habituales o rutinas en el pasado. Por ejemplo, de pequeña me encantaba el agua, mi madre me llevaba todos los días a la playa. También podemos hablar en imperfecto cuando hablamos de un hecho que estaba pasando, algo que estaba pasando en un momento concreto. Cuando me llamaste no tenía cobertura. O intenciones del pasado. De pequeño quería ser astronauta. Bien, creo que estos usos están claros. Vamos a ver los marcadores que nos van a ayudar en el uso del imperfecto. Veremos que aparecen marcadores como siempre, normalmente, nunca, todos los días, todos los veranos, mientras, cuando, antes. Son marcadores, como vemos muchas veces, nos habla de duración, de rutina, de repetición, descripción. Por ejemplo, vamos a hacer la primera frase, cuando Luis, dormir, escuchar un ruido. Cuando Luis dormía, sería equivalente estaba durmiendo, escuchó un ruido. Esta sería la acción más corta y la duración sería de dormía. Vamos a ver otro ejemplo, por ejemplo, el último. Y vamos a pasar al pretérito pluscuamperfecto, sería nuestro último tiempo. Y también hablamos de dos bloques, por un lado el imperfecto del verbo haber y el participio. Como hemos dicho, puede ser participios regulares o participios irregulares. Y el uso de esta forma verbal es cuando hablamos de hechos que tuvieron lugar en un momento antes, estaban ya terminados en un momento pasado. Cuando llegaste, Pedro ya se había ido. Bueno, pues estos son los 4 tiempos verbales que hemos querido aprender, repasar hoy y espero que os haya quedado claro. Bueno, pues muchas gracias y quería recordaros que todo el material que hemos utilizado está protegido por Creative Commons. Muchas gracias, adiós.